A propósito de la jornada Justicia y Derecho Constitucional y sobre otros temas, tenemos en presencia nuestra al asesor, o más bien al coordinador de asesores del Tribunal Constitucional, el señor Ricardo José Tavera Cepeda. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, usted viniendo del Tribunal Constitucional, una institución que, como su nombre lo dice, es un tribunal, pero de una pieza tan importante para todo país como es la Constitución de la República. En el caso nuestro, al parecer hay mucha ignorancia sobre ese documento, de que hay hasta congresistas que cuando se les pregunta cuántos artículos tiene la Constitución, no saben exactamente. ¿Qué tipo de esfuerzos hace el tribunal para edificar a la población dominicana sobre nuestra Constitución? Esa es una pregunta muy interesante y precisamente la actividad de la cual yo vengo a dar parte se enmarca en esos esfuerzos. El tribunal, a partir de su conformación, cumple 5 años en este año y a lo largo de todo ese trayecto ha celebrado múltiples actividades para difundir los contenidos constitucionales. En esta oportunidad, a lo largo de este año 2017, hemos programado 5 jornadas de justicia y derecho constitucional. La quinta es mañana, día 1 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde en el Hotel Crown Plaza, donde va a tener la oportunidad de los participantes. Y más adelante vamos a conversar un poco de esa jornada, pero antes de entrar ahí, discúlpeme, señor Ricardo, ¿sí? Quizás esas jornadas o esos pasos o trabajos que han hecho hasta ahora pueden estar dirigidos a un público muy técnico, muy especializado, pero si hablamos de lo que comúnmente decimos del ciudadano de a pie, lo importante que es que conozca su Constitución, hacer esfuerzos dirigidos a esa población. ¿Lo tienen pensado? ¿Lo han realizado? Usted me ha ayudado a completar la idea. Además de eso, de esas jornadas que están dirigidas a públicos específicos como los abogados, los jueces, el Ministerio Público, defensores públicos, el Tribunal Constitucional realiza, paralelo a su función jurisdiccional, una ingente labor de difusión de la Constitución. Okay. El tribunal tiene un departamento encargado de difundir, de sensibilizar sectores que no tienen ese nivel de conocimiento técnico. Juntas de vecinos, escuelas, a todo lo largo y lo ancho del país. ¿En el marco de qué concepto? ¿Cómo hacen difusión para estos grupos ya más plurales? Esos grupos se hacen jornadas de sensibilización con la participación de personal del Tribunal Constitucional especializado, en donde se realizan, llamémoslo de alguna forma, jornadas con ellos, comentando contenidos de la Constitución, derechos fundamentales, garantías. Y, por ejemplo, hoy mismo concluye una primera actividad denominada Olimpiadas Constitucionales, en las cuales participan liceos secundarios y colegios privados. ¿Y qué hacen? ¿Careo? Son como careos sobre el contenido de la Constitución. Ha sido Eso es interesante, una experiencia hermosísima ver cómo los estudiantes se han empapado de los contenidos constitucionales y sus respuestas, sus intervenciones son dignas de encomio. Todo eso es con el propósito que usted señalaba precisamente. La Constitución, todos sabemos que desde nuestra fundación, y todo Estado tiene una Constitución, algunos la tienen escrita, la mayoría, algunos la tienen de manera consuetudinaria, pero esa es la fuente normativa que organiza un Estado. De ahí salen todas las demás normas, y de ahí, de esas normas, se desprenden las pautas para actuar correctamente en una sociedad. Entonces, es necesario, y ese es el propósito del tribunal, no solo el propósito, sino el cumplimiento de un mandato de la propia Constitución y de la ley orgánica del tribunal, difundir la Constitución. Porque los ciudadanos tienen un rol activo. Los ciudadanos no pueden ser simplemente elementos pasivos en una sociedad. Sin embargo, si conocen la Constitución, conocen los mecanismos de hacer valer
los contenidos de la Constitución. Entonces, su rol es determinante para instaurar un Estado social y democrático de derecho, que no solo sea una concesión desde las instancias del Estado, sino una conquista desde la sociedad misma. Sin embargo, señor Ricardo, ahora recién que se celebró un aniversario más de la Constitución, en un experimento social que hacen estos muchachos que están en las redes sociales, él se llama Carlos Durán específicamente, tiene un show a través de YouTube, él andaba preguntando el día de qué se celebraba, y la gente decía el día de la independencia, el día de Duarte, cualquier día. O sea, hay en este experimento social, que lo ven millones de personas a través de esta plataforma de red social, se muestra, es como exacto, un experimento social, un laboratorio, y se muestra que mucha gente no conecta o no conoce o no se identifica o no tiene claro si el día de la Constitución o el día de la Restauración o el día de la Independencia. Este tipo de jornadas que ustedes están haciendo respecto a al conocimiento de la Constitución en públicos especializados y ya en públicos más plurales, ¿desde cuándo se está haciendo? ¿Qué planes hay de expansión? Porque parece que no se ha logrado el objetivo todavía. Lo que pasa es que nosotros tenemos 173 años de vida institucional, en los cuales la Constitución estuvo como guardada en un cajón. De la Constitución se hablaba poco. Es más, nosotros, por la herencia que tenemos de nuestro sistema jurídico francés, en donde predomina la ley como la norma suprema, básicamente, se ha hablado más todavía se habla de que eso carece de base legal, y nos hemos olvidado durante mucho tiempo de que todo el sistema legal tiene como fundamento la Constitución. Es posible, y esa es una realidad, y a partir de esa realidad de que mucha gente desconoce la Constitución, es que la misma Constitución ha incluido dentro de su texto la obligación de difundirla. Ahora, una tradición de tantos años no se desmonta en 2 días. Se toma su tiempo. ¿Qué proyección tienen? ¿Esta jornada es la número qué, la que estamos anunciando? Esta jornada es una actividad específica. Esto es una actividad con especialistas que van a tratar temas relacionados con la justicia constitucional. Por eso está dirigida a jueces, Ministerio Público, defensores públicos, abogados, estudiantes de derecho, comunicadores. Pero al margen de esas jornadas específicas, por ejemplo, para los comunicadores y abogados, para los comunicadores específicamente, a lo largo de estos 5 años el tribunal ha hecho 26 conversatorios, 4 de ellos en el exterior. Pero también se han impartido 4 diplomados para comunicadores en diferentes regiones del país, en donde ya con un poco más de amplitud y profundidad se tratan diferentes contenidos constitucionales. Pero debemos ser incluidos, Víctor, en estas jornadas de comunicadores. Más aún las jornadas de sensibilización a todo lo largo de los liceos secundarios. Pero esa es una tarea que no puede concluirse en 5 años. Y eso es importante si tienen ese nivel de articulación con otras instituciones como el Ministerio de Educación, porque en las aulas hay una población cautiva y que necesita ser edificada sobre precisamente esto. En el marco de esa disposición de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, se ha suscrito un acuerdo con el Ministerio de Educación para que la Constitución sea incluida dentro del contenido curricular que se imparte en las escuelas. Eso implica una primera etapa que no es tan sencilla, a mi juicio, que es la de adecuar los contenidos constitucionales a los niveles de comprensión de los que tienen los estudiantes de los niveles más bajos. Yo tengo una impresión, que podemos compartirla o no, pero yo creo que de lo que más conoce la gente de la Constitución es que se va a modificar para una reelección. Cuando la gente escucha el tema Constitución popularmente, masivamente en medios de comunicación, está asociada a que van a modificar la Constitución para que se reelija fulano. Entonces yo no sé si el hecho de que ha sido tan fácil modificar la Constitución para una reelección, que a juicio de alguno es violarla, es manosearla, es tocarla, es irrespetarla, quizás ha hecho que la gente que no conoce a profundidad, como hemos tratado en la entrevista,
de qué se trata la Constitución, la importancia que debe tener, les reste precisamente valor o respeto. O sea, hasta qué punto esta situación, que de hecho ahora para la conmemoración del 173 aniversario se dijo que de 40 veces que se ha modificado, creo que unas 34, o no sé cuántas veces. La cosa es que de todas las modificaciones, significativamente se ha tocado exclusivamente para modificarla para la reelección. ¿Hasta qué punto esto daña la imagen que deberíamos tener de la Constitución? Lo que pasa es que más que conocimiento de ese punto de la Constitución, nuestro país es una sociedad que tiene un involucramiento muy fuerte en los temas políticos. Y esos son temas de carácter político. Y la Constitución es un instrumento político, no político partidista, pero un instrumento político. Y la Constitución la forman y la modifican el consenso de las fuerzas políticas. A partir de la apertura democrática en nuestro país, como contrapeso de la cerrazón que significó la dictadura de 32 años, el país, la sociedad dominicana se ha involucrado en el desarrollo de una democracia a la dominicana, que no tiene que ser ni peor ni mejor que otra, y eso es algo que cae por ósmosis a la sociedad. Y entonces ese ha sido un tema recurrente. ¿Hay alguna autoprotección para que la Constitución misma pueda evitar estas intentonas recurrentes cada 4 años para modificar solo para eso? El dique de contención es el desarrollo de una sociedad. En la medida en que una sociedad tenga conciencia de cuáles son sus necesidades, sus principios, en esa misma medida. Eso quiere decir que la sociedad dominicana ha validado, porque es a partir de sus representantes que se producen esas modificaciones. Y quizás ese es un tema que la sociedad dominicana no se ha puesto definitivamente de acuerdo. Y es un tema también que sería bastante largo y espinoso seguir analizándolo, pero ya por tema de tiempo vamos a recordarnos entonces esta actividad que tienen en el día de mañana. Sí. ¿Qué es, dónde y quiénes pueden participar en la actividad? La quinta jornada, que es una actividad académica, que se habla de los temas relacionados con la justicia constitucional, va a tener lugar mañana a partir de las 8 hasta las 5 de la tarde en el Hotel Crown Plaza, y vamos a contar con la participación de distinguidos juristas internacionales. El doctor Manuel Aragón Reyes del Tribunal Constitucional de España, quien va a hablar sobre democracia y justicia constitucional. Los doctores Pascual Sala y María Emilia Casas, ambos expresidentes del Tribunal Constitucional Español, van a hablar de la experiencia de 2 expresidentes del Tribunal Constitucional Español. Igualmente, el doctor Francisco Pérez de Los Cobos, magistrado español, va a disertar con el tema Visión Constitucional del Derecho del Trabajo. El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica, la denominada Sala Cuarta, el magistrado Ernesto Ginesta Lobo, va a hablar de la experiencia latinoamericana en el amparo. Y el magistrado presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, doctor Milton Rey Guevara, va a hablar de la generación constitucional y el futuro dominicano. Bueno, cada uno de estos títulos usted lo puede ampliar a través de las redes sociales @tribunalconstrd, para volver a escuchar y conocer estas conferencias y estos títulos. Si algún televidente quiere asistir a esta jornada de justicia y derecho constitucional, ¿cómo puede hacerlo? Ya en los últimos 30 segundos. Como está limitado a áreas específicas, es a través de determinadas instituciones del Colegio de Abogados, el Colegio de Notarios, el Colegio de Periodistas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, y tienen que llenar una forma a través de la página del tribunal, www.tribunalconstitucional.gov.de. Muchas gracias, Ricardo José Tavera sin S, primera vez que veo el apellido, Tavera Cepeda, quien es coordinador, asesores de presidencia del Tribunal Constitucional. Gracias por traernos luz. Ojalá que a nosotros nos toque en algún momento cuando hagan una jornada con comunicadores para nutrirnos también de estos conocimientos. Así será. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve.